Hola a todos, bienvenidos a mi canal Hechos Criminales. Hoy les traigo un nuevo caso, pero antes de todo te pido que te suscribas y me des un like. Ahora sí, comencemos. El caso de Sandra Palo. Era el sábado 17 de mayo del 2003 cuando un camionero iba con dirección a la ciudad de Toledo, España. Observó un bulto tirado en un camino de tierra que salía perpendicular a la autovía a la altura del kilómetro 8200. La curiosidad de saber de qué se trataba lo obligó a detener el camión. Cuando se acercó a verlo, se quedó pasmado, ya que se trataba de una mujer rubia con signos extremos de violencia y parcialmente calcinada. Eran las 7:40 de la mañana cuando la joven fue hallada junto a la nave industrial situada a escasos metros de la carretera de Toledo. Aquel hombre llamó inmediatamente a la policía para reportar el acontecimiento. La policía y servicios periciales se hicieron presentes en el lugar y encontraron manchas hemáticas y signos de pelea sobre el suelo y la tierra, además de huellas de neumáticos y rastros de gasolina. La chica estaba calcinada en su mayor parte, el resto del cuerpo tenía demasiados golpes. Esa mañana los padres de la joven denunciaron su desaparición en las autoridades, porque la joven había ido a la fiesta de San Isidro y no había vuelto a casa. Ese mismo día, la familia celebraba la comunión del hermano menor de la desaparecida. La familia se dirigió a la iglesia y cumplió con la ceremonia. Pensaron que quizás la joven había quedado con alguna amiga, que por temor a que la regañaran no acudió a la celebración. Sin embargo, cuando regresaron, notaron su ausencia y a eso de las 8:30 de la noche la policía les comunicó que a su hija le había pasado algo terrible. Aquella joven era la misma que apenas unas horas antes había sido encontrada sin vida. Se trataba de Sandra Palo Bermúdez, de 22 años. Los padres de la joven acudieron de inmediato al Instituto Anatómico Forense para el reconocimiento del cuerpo. Efectivamente era su hija. Pero ¿quién o quiénes eran los responsables de tan aberrante crimen? Sandra era una persona muy abierta y encantadora que se llevaba bien con todo el mundo. Tenía muy buena relación con todas las personas de su comunidad. Todos le tenían un gran aprecio por su forma de ser. La chica padecía una leve discapacidad intelectual que le había afectado a más del 50% de su cerebro debido a un accidente automovilístico que sufrió cuando tenía 9 años. Aquel día, Sandra iba junto a su hermana y su padre cuando tuvieron el accidente, muy cerca del río Alberche. Su padre resultó ileso mientras que sus hijas salieron disparadas por el parabrisas del vehículo. Sandra se dio un fuerte golpe en la parte frontal del cráneo, junto a la ceja izquierda, lo que le provocó un hundimiento de cráneo, y la otra chica resultó con golpes pero no tan graves como los de Sandra. Ambas estuvieron internadas durante mucho tiempo en el hospital hasta que hubo una mejoría, pero los médicos le informaron que debido al fuerte golpe que había sufrido la pequeña Sandra, quedaría con secuelas. Como consecuencia de ello, padeció meningitis que se da por la inflamación del tejido que cubre el cerebro y la médula espinal. La joven no tenía ni un rasgo físico que le denotara su afección mental. A simple vista parecía una chica normal. Era alta, rubia, aunque cuando hablaba repetía varias veces las mismas cosas. Debido a su enfermedad, sufría muchas burlas y maltrato en la escuela. Para evitar escuchar esos ataques, Sandra iba a cualquier lado con un Walkman, porque encontraba en la música su mayor compañía. La joven residía en el barrio de Las Margaritas, en Huetafé, junto a sus padres y sus 2 hermanos menores. Sandra iba todas las mañanas a Madrid, a donde acudía a un taller ocupacional para personas con discapacidad, en las proximidades de la Plaza Castilla, y ahí donde conoció a quien sería su actual novio y también conoció a un amigo. El día 16 de mayo, los 3 se reunieron para acudir a las fiestas de San Isidro. Ese día se supone que regresaría temprano, porque al día siguiente era la primera comunión de su hermano y toda su familia acudiría a la ceremonia. Sin embargo, las horas pasaron y se hizo tarde, y a eso de las 2:30 de la mañana decidió regresar a casa. Primero dejaron a su novio en su domicilio.
Sandra y Juan Alberto, su amigo, se dirigieron a la parada de autobús en la Plaza Elíptica, pero pronto se dieron cuenta de que ya no había servicio. Preocupada, llamó a su madre y le informó de lo sucedido. Le dijo que el transporte ya no pasaba y se iría caminando a su casa en compañía de Juan Alberto. Mientras aguardaban en la parada junto con su amigo, un auto Citroën rojo se aproximó y se detuvo frente a ellos. Del vehículo descendieron 3 sujetos, mientras otro esperaba al volante y a punta de navaja los obligaron a subir al interior. Una vez que reanudaron la marcha del vehículo, intentaron quitarle sus pertenencias. Posterior a eso, detuvieron el vehículo y echaron a Alberto por el pavimento. Sandra, por su parte, intentó escapar, pero aquellos sujetos no la dejaron huir y se la llevaron. Por otra parte, Juan Alberto no supo qué hacer en ese momento y lo único que atinó a hacer fue enviarle un mensaje de texto a la madre de Sandra, María del Mar, diciéndole que ya iba en camino y que en dado caso de que no llegara a su casa, lo llamara. Eran aproximadamente las 3 de la madrugada. A partir de ahí sus familiares no supieron nada más, hasta que al día siguiente la encontraron sin vida. Fue asesinada cuando trataba de regresar a su casa. La madrugada del 17 de mayo del 2003 comenzó la lucha de María del Mar y Francisco, los padres de la joven, por descubrir la identidad de los asesinos de su hija. Fueron ellos mismos que días después, desesperados por tener una respuesta, rastrearon el lugar donde habían encontrado el cuerpo. Luego de algunas horas encontraron algunas pruebas. Una de ellas, una camiseta de color lila y el Walkman que portaba la víctima ese día. Lejos de eso, no lograron encontrar una pista de los agresores, pero días después los investigadores encontraron una grabación en la gasolinería Santa María de la Cabeza, donde se puede apreciar que uno de ellos desciende del auto y compra €1 de gasolina, misma con la que rociaron el cuerpo de la joven aún con vida y la quemaron parcialmente. Debido a la mala calidad de la grabación no se pudo determinar de quién se trataba, pero ahora los investigadores sabían que eran los responsables del asesinato. Eran 4, que parecían muy familiares para la policía. El domingo 15 de junio del 2003, casi un mes después del crimen, la prensa comunicó que habían detenido a uno de los hombres responsables del asesinato de Sandra Palo. Se trataba de Juan Román Manzano, mejor conocido como el Ramoncito, perteneciente a una conocida banda de chupete, la cual estaba formada por 6 hermanos de etnia gitana. Todos ellos jóvenes que no pasaban los 18 años, de ahí el nombre de la banda, causantes de varios robos, agresiones y vandalismo, acumulando un total de 700 denuncias. Este sujeto no tardó mucho en confesar su participación en el crimen, dar los nombres de los implicados en el mismo. Este individuo había sido reclutado, al igual que otros muchos jóvenes, para pertenecer a la banda. Fue detenido mientras intentaba robar un auto y atropellar a un peatón cerca del puente de Vallecas. Sus 4 asesinos eran muy jóvenes y peligrosos. Tenían en su haber más de una docena de delitos. Uno de los implicados era Rafael Hernández García, conocido como el Rafita, Ramón Santiago Jiménez, conocido como Ramón, y Francisco Javier Astroja Luque, conocido como el Malaguita, con un amplio historial criminal y el mayor de ellos. Luego de conocer los nombres de los principales sospechosos, fue montado un operativo de búsqueda y captura. Es así que al final de junio fueron detenidos en sus domicilios. Tras su detención, Francisco Javier aseguró que sí abusó de la joven, pero que él no era el responsable de haberla asesinado. Dijo que los culpables del crimen habían sido Ramón Santiago y Juan Manzano. Aquellos criminales no dudaron en reconocer lo que pasó aquella madrugada, en la que Sandra Palo acudía de regreso a su casa. Los hechos ocurrieron entre las 3 y las 4 de la madrugada del sábado 17 de mayo del 2003. Francisco, Rafael y Ramón tenían pensado salir a trabajar, así era como ellos llamaban, salir a robar.
Pensaron en acudir a alguna tienda concesionaria o una joyería, ya que todos ellos eran expertos alucineros, los cuales técnicamente impactaban un auto en el frente del negocio y lo robaban. Cuando los tres se dirigían a trabajar, observaron a su cuarto integrante, Ramoncín, que estaba en la fiesta de San Isidro. Su invitado en un principio les dice que no los puede acompañar porque se estaba divirtiendo mucho en la fiesta. Prefiere quedarse, pero al final es convencido de ir y se sube al vehículo. Emprenden caminos a Vallegas para recoger a un quinto integrante, pero no lo encuentran y se marchan. Así que cambian el camino y deciden ir a Corcón, donde tenían un auto robado escondido en un garage, mismo que usaban para algunos atracos. Cuando iban en camino pasaron cerca de la plaza elíptica y fue cuando vieron a Sandra Palo con Juan Alberto. En ese momento Francisco, el malaguita, dijo que la subieran al auto. Los otros chicos se bajaron y los amenazaron para que subieran. Tras subirlos, emprendieron camino hacia Getafe y solo unos kilómetros adelante dejaron a Juan Alberto en la glorieta de Santa María de la Cabeza y se llevaron a la joven hasta un descampado situado en el kilómetro 8200 de la carretera de Toledo, que da acceso a la fábrica de rótulos Fraile. Una vez ahí, la bajaron y Ramoncín comenzó a abusar de ella, mientras que el resto de los amigos se quedaron en el interior del auto. Cuando terminó el acto, los demás jóvenes dijeron que ellos también querían divertirse y que la chica tenía que intimar con ellos también. La joven se niega, pero dos de ellos la agarran fuertemente de los brazos y vuelven a abusar de ella. Durante aproximadamente 45 minutos. Después de esto, la joven apenas podía ponerse de pie. En ese instante, dos de ellos piensan que si la dejan con vida podría reconocerlo. Entonces, el malaguita enciende el motor y emprende la marcha a toda velocidad, mientras que dos de ellos la sujetaban y la atropellan, quebrándole las piernas, y no conforme con esto, le pasan por encima las ruedas del auto entre 10 y 15 veces, hacia adelante y hacia atrás. Mientras todo esto sucede, la chica quedó inconsciente y agonizando. Al verla, se dan cuenta de que no se mueve y se marchan del lugar. Para no dejar ningún indicio, uno de ellos piensa en quemarla y así no dejar evidencia. Entonces se dirigen a la gasolinera y compran 1 euro de gasolina. Uno de los encargados le pregunta para qué la necesitaba, a lo que el joven le responde que uno de sus amigos había quedado sin combustible en su moto y necesitaban llevárselo. Regresaron nuevamente al lugar y al observar que la joven sigue tirada en el suelo, inconsciente, pero que aún mueve un brazo, sorprendidos por esto, comienzan a rociarla con gasolina y le prenden fuego. Las graves heridas que sufre terminan acabando con su vida. Su cuerpo quedó en su mayoría calcinado. Una vez cometido el asesinato, cada uno vuelve a casa y esconden el auto usado, el cual nunca fue encontrado por la policía porque supuestamente los criminales dijeron que lo habían quemado y arrojado a un barranco. Pronto este caso acaparó la atención e indignación de todo el país debido a que los asesinos no pasaban los 18 años. El único con la mayoría de edad era el malaguita, que podría ser juzgado con el rigor de la ley, pero en cuanto a los otros tres, no pisarían la cárcel, sino que cumplirían condena dentro de un internado hasta que cumplan los 18 años. En octubre del 2003 se celebró el juicio contra Rafael García, reconocido como el Rafita. En octubre del 2003 se celebró el juicio contra Rafael García, conocido como el Rafita. El juzgado de menores número 5 de Madrid impuso 4 años de internado y 3 años de libertad condicional. En el momento del crimen solo tenía 14 años. A su condena le siguió Ramón Jiménez, alias Ramón. Él fue condenado por 8 años de internado y 5 años de libertad condicional. Finalmente, Juan Manzano, alias Ramoncín, fue condenado a la misma pena, 8 años de internado y 5 de libertad condicional. Durante el juicio se mostraron fríos y sin remordimiento y con una actitud muy retadora. Ni siquiera contestaban a las preguntas que se les formulaban.
Dijeron que esa noche habían actuado inducidos y manipulados por el malaguita y que él era el responsable del crimen de la joven. Los padres de Sandra Palo no estuvieron conformes con las condenas, pues consideraban que la pena de 4 a 8 años impuesta era injusta. No guardan proporcionalidad con los salvajes hechos que cometieron con su hija, motivo por el cual dijo que era absurdo que la vida de una persona valiera tan poco y que los castigos a estos chicos fueran tan livianos. Por esa razón, los padres de la joven comenzaron a recaudar firmas para solicitar al gobierno de la nación y que endurezcan las penas escogidas en la ley del menor y pudieran avalar un cambio en la ley, penas más estrictas. Ante el juicio del último implicado, la madre del joven, María del Mar Bermúdez, entregó al Congreso 1 millón de firmas para que el Parlamento pudiera proceder a modificar la ley. Días después, el 24 de enero, comenzó el juicio del malaguita, el único que podría ser juzgado por el asesinato de Sandra Palo. Durante el mismo, el fiscal afirmó ante el juez de la Audiencia Provincial de Madrid que el fallecimiento de la chica fue agonizante y feroz, y que posiblemente los acusados quemaron viva a la joven para así poder ocultar las pruebas de que había sido agredida íntimamente. De hecho, el ministro público lo calificó como uno de los asesinatos más desproporcionales, viles e inhumanos que existen. La necropsia de la víctima indicó que presentaba múltiples lesiones y huesos rotos, fractura de columna vertebral, carbonización, casi la totalidad de su cuerpo, pneumotórax bilateral y marcas de rodaduras neumáticas en las zonas de los muslos. El juicio se caracterizó por ser de extrema dureza, en el cual acudieron a prestar testimonio 3 de los agentes que intervinieron en el caso, así como los demás médicos forenses que examinaron el cuerpo de Sandra Palo y un experto en toxicología. El malaguita dijo que la joven había consentido el abuso, que él no la había tocado. Culpó de todo a los 3 implicados del caso. Por esta razón su abogado estaba pidiendo la absolución, pero la contraparte y los familiares de la víctima pedían la pena máxima. Lo más irónico fue que en todo momento se preservó la identidad del malaguita, permitiéndole declarar encapuchado para ocultar su rostro a los ciudadanos. A pesar de todos los intentos por absolver, se consideró por aprobado y acreditado que hubo ensañamiento, alevosía y vileza en la privación de la libertad, abuso y asesinato de Sandra Palo. Siendo confirmada la participación en calidad de autor material a Francisco Javier Astroga alias El Malaguita, tras subrayar que la situación de debilidad y especial vulnerabilidad de la joven, con un 53% de minusvalía visible y apreciada por todos los implicados en el hecho, aclaró que el abuso se realizó con total impunidad al reducirla y sujetarla por la fuerza y que de ninguna forma la chica consintió el acto íntimo. Por esta razón, el 4 de febrero del 2005, la Audiencia Provincial de Madrid condenó a Francisco Javier Astroga a 64 años de prisión por la privación ilegal de la libertad, abuso y asesinato de Sandra Palo. La sentencia fija una indemnización de 480.809 euros a los padres de la joven María del Mar Bermúdez y Francisco Palo, la misma que fue confirmada el 22 de noviembre del 2005. 2 años más tarde, este caso volvió a estar en la mira, luego de que Rafael García, alias El Rafita, saliera en libertad en el año 2007. Tras cumplir 4 años de internado en el Centro de Menores de Renasco en Carabanchel. El Rafita lo definen como un joven agresivo, antisocial y hostil. Los análisis que ha sido sometido describen el perfil de una persona que rechaza cualquier ayuda psicológica, que mantiene una conducta caprichosa e infantil. Pretende hacer siempre lo que quiere y es propenso a llevar la contraria de lo que se le dice continuamente. Expresa que si hace algo es porque él quiere y no porque se lo digan. Los psicólogos señalan como una de las causas fundamentales en su conducta el hecho de venir de una familia problemática y humilde del poblado de Las
Minebras en Madrid. Su padre ha cumplido reiteradas ocasiones por tráfico de droga y su entorno siempre fue hostil y problemático. Esto lo llevó a convertirse desde muy pequeño el líder de la banda del Chupete, donde él fue el protagonista de innumerables agresiones y robos de todo tipo, entrando y saliendo de las correccionales una y otra vez, acumulando decenas de antecedentes. Posterior a su liberación, lejos de rehabilitarse, siguió cometiendo robos de vehículos y usurpación de vivienda, daños y delitos de la seguridad vial y contra la seguridad, e incluso pertenecía a grupos criminales, siendo arrestados por estas acciones en más de 5 ocasiones y dejado en libertad por faltas de pruebas. Por su parte, Ramón Santiago quedó en libertad en 2011. En la Audiencia Provincial de Madrid desestimó los recursos planteados contra esta decisión y finalmente el asesino no tuvo que cumplir los 5 años de libertad condicional a los que inicialmente fue condenado. Posteriormente fue detenido en 2012 por liderar presuntamente a una banda de atracadores, cometiendo robos con violencia, volviendo nuevamente a su vida anterior. Lo más indignante fue que a pesar de todos los delitos cometidos al cumplir la mayoría de edad, sus historiales están limpios, porque la ley determina que se borren al cumplir los 18. Por esta razón no figuran en su historial criminal todos aquellos delitos cometidos cuando eran menores. Actualmente el malaguita sigue cumpliendo condena luego de que su condena de 64 años, la cual cumple en el penal de Herrera de la Mancha en la provincia de Ciudad Real. María del Mar y Francisco Palo sostienen que la ley de menores ni el Código Penal funcionan y que han dejado de creer en la justicia. Aún así siguen apelando para que se modifique la ley y las penas sean más duras para los casos de extrema gravedad como el de su hija. Lo único que esta madre pedía era una justicia digna y justa para que los derechos de su hija no sean vulnerados como lo fue, para que a otras víctimas no les ocurra lo mismo que a ellos, el sentirse solos con un sistema de justicia que protege más a los delincuentes que a las víctimas. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Te pido que te suscribas si aún no lo hiciste y que le des a un like. Saludos.